Cárdenas Pérez, nacido en Cuba el 9 de abril de 1952, iniciado en la regla de Ocha el 9 de marzo de 1970, de manos de Ángel Jiménez Díaz Obaquillesí y mi oyubona Opunyemi Rafael Rodríguez Huergo. Mi linaje que viene en esta religión vengo principalmente cuando Efuche llega a Cuba. Efuche tuvo la suerte de hacer los surdo oricha o oristas alabatori en Cuba a Andrea Trujillo, Ewijimí, de el barrio Jesús María, La Habana. Andrea Trujillo se lo hizo a Susana Cantero, Omitoque, de Jesús María, y después se fue a vivir a Regla, donde es muy famosa por su cabildo. También Susana inició en esta religión a María Marañón Orochún Olotunde. María Marañón inició a Valeriana, la madre de Facundo Sevilla, Cundo, o el más conocido por Cundo Sevilla o Peticacale. El nombre de Lorisa de Valeriana Valeriana se lo hizo a Joaquina Jiménez, abuela de mi padrino Ángel Jiménez Díaz Obaquillesí. Ese es mi linaje por parte de mi padrino. Por parte de mi oyubona, el linaje viene de Francisca Extensa, Changopumi, discúlpeme. Y ella, a su vez, inició a Guadalupe Estable Changopi. Guadalupe Estable inició a Rosa la China Ochuntonaldé, a la vez esposa de el hermano de Guadalupe Estable, el babalao Amado Estable, Iré Tente Lu. Rosa la China se lo hizo a una mulata llamada Rosa Lazo o Bangoche, que fue la madrina de Rafael Rodríguez Huergo, mi oyubona, y a la vez Rosa Lazo fue la yubona de mi padrino. Mi viaje a Uruguay ha sido para conocer todos los términos religiosos y las dependencias religiosas que existen acá en Uruguay, como el batuque, los caboclos, la umbanda y todas las demás, la quimbanda, y buscar una comparación, buscar algún paralelismo entre las prácticas religiosas afrocubanas en Uruguay y las prácticas afrocubanas, las cuales las he encontrado desde este punto de vista. El caboclo tiene un gran punto a la práctica espiritual o espiritista de la parte oriental de Cuba. ¿Por qué? Porque en la parte oriental de Cuba todavía los espíritus o los espíritus orishas más conocidos por mí como Egun o el de Legun, y además incorporan los espíritus amerindios, importante para los investigadores, cosa muy importante, porque estamos haciendo estudios y comparaciones en las prácticas religiosas, no solamente en Cuba, en el Caribe, México, Brasil, América Latina. Ya que hay dos dependencias en nuestra religión, diríamos, ¿por qué? Porque hay quien depende para toda una serie de, diríamos que de actividades para las iniciaciones o cultuar, como dicen acá, necesitamos o dependemos de Cuba como base, como nacimiento de la regla de Ocha, como nacimiento de la regla de Palo, Quimbiza, Mayombe, Costa Lima y otros grupos más. Pero también la regla Illesa o Ilecha
también la regla Egba, Egbardo, que están comprendidos dentro de la regla de Ocha. También Ifá, Ifá Orisa, que actualmente es muy popular o actualmente se ha generalizado en lo que es en toda América. Uno de la diáspora tradicional. También he venido a ver cómo funcionan los babalawos de acá con los babalawos de la diáspora. No he podido hasta este momento mantener ningún contacto con ningún babalawo de acá, pero sí más o menos ya estoy buscando una relación a ver cómo es la práctica tradicional en Paraguay, cómo es la práctica tradicional en Brasil, cómo es la práctica tradicional en Venezuela, en México, en Cuba y en Estados Unidos. He encontrado en estos momentos un gran paralelismo, como pudiéramos decir, como dije anteriormente, disculpando la reiteración. Los caboclos en la Umbanda y también en algunas otras prácticas, la manera de cultuar a los espíritus, la manera de cultuar a Eshu, principalmente con otras frases, con otra manera, con otra fraseología, como es decir en este momento el padé, y nosotros decir, los de la diáspora decimos el bodech. De una manera o de otra, entre el padé y el bodech hay un paralelismo. Primero, muchas costumbres se han perdido en Cuba. Otras costumbres para las personas que viven en el campo todavía se mantienen. Entre el padé de Eshu y lo que diríamos en Cuba, cultuar a Eshu y Ogún en la calle, es antes de empezar cualquier tipo de iniciación, pues atender estos dos orisas, que aquí serían Eshu y Ogún Larra. Pues allí también tenemos a Ogún que vive en la calle, tenemos el